Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, bienvenidas a la tutoría y bienvenidos a todos aquellos que se van a ir conectando. La tutoría está siendo grabada, apenas termine la tutoría. Yo con todo gusto se los voy a subir al entorno. Bueno, darles la bienvenida, agradecer que estén acá en este espacio, recordarles que este espacio es para cada uno de ustedes, para que puedan evacuar las dudas y realizar la tarea de la mejor manera. Hoy vamos a trabajar la tutoría sincrónica de la unidad número 2. Vamos a recordar, porque se ocupo que tengan muy clarita esta parte, porque en la tarea número 1 algunos me fallaron esta parte, que es la portada. La portada se realiza de acuerdo al formato dado en la orientación académica, que es este que ustedes ven acá en este momento. Dice Universidad Estatal a Distancia, Escuela Ciencias de la Educación y la Cátedra Didáctica del Lenguaje. Asignatura Español 2, nombre del estudiante, que es el nombre de cada uno de ustedes, número de cédula, centro universitario, número de tarea sería 2 y la fecha de entrega. Esta tarea de acá tiene una parte que se elabora de manera individual y también hay una parte que la vamos a trabajar de forma grupal. Voy a ir explicando cada uno de esos aspectos. Esta tarea también es muy importante que tengan claro que es la primera parte del proyecto y se llama producción escrita. ¿Qué significa que es la primera parte del proyecto? Que las actividades, algunas de las que están acá, se van a trasladar al proyecto final. Como aspecto número 1, que es muy importante, recordar lo que se debe enviar la tarea en el espacio asignado dentro de la plataforma. No se aceptan tareas que se envíen por otro medio, como correo, foro de consultas. Revisen con tiempo la herramienta que deben utilizar para enviar la tarea. A más tardar se envía el 20 de octubre antes de las 11:55. Esta tarea tiene un valor de un 20% para un total de 52 puntos. Es requisito para poder hacer el proyecto final. Recuerden que como esta tarea no tiene exámenes, es de carácter obligatorio presentar cada uno de los trabajos. El objetivo, vamos a leer el objetivo y lo vamos a analizar porque a partir de acá es donde nace la tarea. Como primer objetivo es planificar estrategias para la escritura con propósitos comunicativos que promuevan la producción escrita para el mejoramiento de las competencias comunicativas de la niñez. Y el segundo objetivo es crear textos que permitan promover la producción escrita de diversas temáticas propias del contexto educativo. Para esta tarea, ustedes tienen que elaborar un texto informativo. Okay, ¿cuáles son las instrucciones metodológicas? Que acá es muy fácil ganar estos puntos. Vamos a utilizar letra Arial 11 con interlineado de 1.5. Vamos a usar lenguaje inclusivo, como lo hicimos con la tarea anterior, el estudiantado, las personas estudiantes, las personas docentes, la niñez, entre otros. Y vamos a presentar la tarea de acuerdo al orden establecido, que yo ya se los voy a presentar más adelante. Y finalmente convertimos el trabajo en formato PDF y lo ubicamos en el entorno. Esta tarea es de 3 semanas. Esta es la semana número 2. Las lecturas que vamos a usar, las lecturas que están en el entorno, la lectura 4, estrategias en la producción de textos expositivos, de la página 10 a la página 42. Siempre es muy importante que se fijen en las páginas porque acá es donde ustedes van a encontrar la información. Tenemos un video, que es el video 4, el texto y su propósito comunicativo. Tenemos la lectura 5, la poesía y el aula, que la trabajamos de la página 38 a la 43. Luego tenemos la lectura 6, el cuento como estrategia didáctica para mejorar la producción de textos en la escuela primaria, que es un artículo científico. Y la lectura 7, que es la escritura de cuentos, una estrategia para potenciar el proceso escrito en los niños. Ok, aquí vamos a ir trabajando cada una de las actividades. Actividad número 1. En actividad número 1, nosotros les presentamos dos situaciones. Ahora se las voy a explicar con mayor detalle. Para esta actividad se les va a presentar dos situaciones de aula en las que se puede observar algunas dificultades que van a presentar las personas estudiantes, o sea, los niños, a la hora de elaborar una producción escrita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Paso número 1, lea las dos situaciones e identifique una dificultad por situación.
2, proponga 2 estrategias de mediación pedagógica por situación identificada para abordarlas, explicar con detalle. Y 3, justifique por qué considera que la estrategia propuesta aborda de manera adecuada la dificultad que ustedes encontraron. Vean, acá hay que tener mucho cuidado. Para cada una de las situaciones, vamos a anotar 2 estrategias. Y para cada estrategia, vamos a proponer, para cada situación, y vamos a proponer 2 estrategias de mediación y vamos a justificar por qué esas estrategias van a abordar de manera adecuada la dificultad. Lo vamos a ver aquí más detalladamente. Ok, vamos a ir haciendo una por una. Aquí está la situación 1 y la situación 2. ¿Dónde van a resolver ustedes estas situaciones? En las plantillas que nosotras facilitamos en la tarea. Hay 2 plantillas. Es una plantilla para cada situación. Vean, vamos a empezar con la situación número 1. Dice, la voy a leer detalladamente. Elena es una docente que cursa el 4º grado. Por lo general, no se encuentra motivada en la asignatura de español. Cuando la docente le solicita crear un texto, lo hace de manera rápida, olvidando el tema. Al finalizar su producción escrita, la docente le pide que lo lea en voz alta, pero al escuchar el escrito, la docente no comprende las ideas que Elena trata de compartir. Le indica que hay oraciones que no tienen una secuencia lógica, por lo que impide la comprensión del texto. Por lo que Elena se frustra y espera que la clase de español termine pronto. Que una vez que ustedes leen la situación número 1, en la plantilla, la van a analizar con detalle, ustedes con calma la van a leer en la casa y van a pensar cuál es la situación que podría estar presentando Elena. Y dónde completamos la información del caso de Elena en la plantilla que se les colocó en la tarea. Y esta plantilla dice situación 1. Describa una de las dificultades identificadas en la producción escrita, en este caso, en el caso de Elena. Acá cada uno, yo aquí puse como un pequeño ejemplo para que se guiaran. Cada una, va a anotar ahí la dificultad que ustedes creen que presenta Elena. En este caso, yo anoté, por ejemplo, la falta de organización de ideas que presenta Elena. Una vez que ustedes identifican la situación de dificultad de Elena, aquí por ejemplo anotamos falta de organización, vamos a completar la segunda columna describiendo de manera detallada una estrategia para abordar esa dificultad de Elena, la dificultad que yo anoté en la primera casilla. Entonces, por ejemplo, como ya anoté falta de organización de ideas, creo, es un ejemplo nada más, ¿verdad? Que una manera de que Elena pueda mejorar este aspecto es que se elabore, que la maestra elabore en conjunto con Elena, un esquema previo a la producción escrita. O sea, que antes de que empiece a hacer una redacción, elabore un esquema o que, por ejemplo, se realice, antes de realizar la redacción, la docente le dé fichas con una serie de preguntas que van a poder guiar a Elena durante la producción textual. Y ahora sí, en la tercera columna, ustedes van a justificar por qué ustedes consideran que esta estrategia que anotaron es funcional para Elena. Lo van a justificar con sus propias palabras. ¿Cómo son 2 estrategias que ustedes tienen que anotar? Pues acá mismo en el cuadrito van a escribir otra estrategia y la van a justificar. Vean, el caso de Elena es un caso que podemos encontrar mucho en las aulas. Y en este caso de Elena, nosotros podemos encontrar que además de la falta de coherencia en sus escritos, otra de las dificultades que tiene es la falta de organizar las ideas, es la poca comprensión que tiene Elena en la estructura del texto, porque Elena no sigue una secuencia lógica, no sabe estructurar un texto de acuerdo a introducción, desarrollo y conclusión, porque en ella hay una falta de comprensión. Debido a esas necesidades en Elena, ¿qué estrategias podríamos proponer? Bueno, enseñarle, como yo les decía a ustedes, que utilice un esquema. Por ejemplo, si ella va a escribir sobre su animal favorito, hacer un esquema que indique las características físicas o la alimentación de ese animal. También podemos hacer con Elena, escribir por partes, que escriba primero
Un día la introducción, otro día el desarrollo, otro día la conclusión. Algo muy importante que podemos trabajar con Elena es la reescritura. La reescritura de textos significa, por ejemplo, que el niño vamos a corregir, como docentes vamos a guiar y vamos a corregir y señalar todos aquellos aspectos en el que el niño ocupa que se le guíe o que se le oriente y que vuelva a escribir ese texto. Algo muy importante que podemos también recomendar a Elena es que se fomente la lectura de libros o cuentos para que ella sí vaya observando cómo se realiza la secuencia, cómo se realiza la secuencia de un texto y también pedirle que resuma con sus propias palabras lo que ella comprende de un texto. Algo que ustedes deben de aplicar como futuros docentes, porque no podemos caer en el tradicionalismo, es los juegos de escritura creativa. Entonces podemos decirle a Elena que vamos a inventar historias de sus personajes favoritos y, por ejemplo, también podemos elaborar dados con diferentes figuras y cada vez que Elena lanza el dado, por ejemplo, si sale un dragón, hoy Elena va a hablar de una fábula o va a redactarnos un pequeño cuento que hable sobre los dragones o el bosque misterioso. Luego tenemos el caso o la situación de Alberto. Ok, bien, la voy a leer. Alberto es un estudiante en una escuela rural. Tiene 10 años y cursa cuarto grado. Para llegar a sus clases debe caminar al menos una hora, pero como desea tanto aprender, llega contento a la escuela. Él reconoce sus limitaciones en la clase de español. Cuando la docente le solicita que escriba un texto de al menos 15 reglones, él llega al reglón 5 y ya no sabe qué más escribir. Por lo general repite que en varias ocasiones las mismas palabras. Ante esta situación, Alberto le dice a su profesora, ¿qué puedo hacer para pasar de los 5 reglones? Me gustaría conocer más palabras para poder terminar sus redacciones. Ustedes se vienen igual a la situación 2 y van a completarlo. ¿Cómo lo completamos? Igual que el anterior. Primero vamos a identificar la dificultad que tiene en este caso Alberto. Y una de las dificultades, como un ejemplo, es que Alberto tiene una escasez de vocabulario, porque Alberto menciona que le gustaría conocer más palabras. Entonces, aquí hay una clave. Aquí me dice que Alberto no tiene bastante vocabulario. Como yo detecté que Alberto tiene esa dificultad, voy a proponer una estrategia. Y esta estrategia en este caso sería, yo lo anoté aquí, juego de sinónimos. Podemos utilizar tarjetas para que él pueda aumentar su vocabulario y vamos a justificar por qué esta estrategia, en este caso que yo anoté juego de sinónimos, por qué le es funcional al verbo. Hacemos lo mismo, aquí también tenemos que escribir detalladamente la estrategia 2 para abordar la dificultad y vamos a justificar por qué esta estrategia que yo anoté acá me puede ayudar a que Alberto pueda avanzar en el proceso de producción escrita. Que acá también, analizando el caso, hay un factor positivo. La motivación en Alberto es un factor positivo, pero en este caso, en esta tarea, para que no se me confundan, son dificultades. ¿Qué otra dificultad podría yo señalar que tiene Alberto? Ok, Alberto podría ser que tenga falta de desarrollo de ideas, porque él no puede pasar del quinto reglón, se queda sin ideas y no puede continuar. Entonces, es probable que a él le cueste profundizar en un tema. ¿Qué estrategias, por ejemplo, podría implementar la maestra? Podría hacerle preguntas para que pueda expandir su escritura. Entonces, le podría facilitar tarjetas donde le proporcione preguntas como qué pasó después, dónde sucedió, qué sentían los personajes, para que él vaya aumentando su producción escrita. Alberto también tiene la dificultad que tiene poca planificación y organización de ideas, porque a él le cuesta escribir de una manera espontánea. Entonces, acá también el uso del esquema o de los mapas mentales es fundamental para que él pueda avanzar en este proceso.
Como él también tiene falta de estrategias de escritura, es decir, él no cuenta con unas buenas herramientas, está desfasado para el nivel en el que se encuentra, yo como docente le puedo proporcionar tarjetas con vocabulario nuevo para que él pueda acceder. Y esas tarjetas se las puedo llevar, por ejemplo, a través de una caja de palabras para que él lo encuentre de una manera atractiva. Ok. Vamos con la segunda actividad, que la segunda actividad es muy fácil y es un resumen de lo que es un texto informativo. Para hacer esta parte de la tarea, vamos a usar la lectura número 4. Acá van a encontrar toda la información de las características y propiedades del texto informativo. Muy importante, este resumen lo hacemos utilizando parafraseo, no vamos a hacer copia textual. ¿Qué debemos de anotar en este resumen? Vamos a elaborar un resumen que va a explicar 3 características del texto informativo y además la explicación de 6 propiedades de este texto según Kazan. A partir de la página 17 de la lectura 4 pueden encontrar esta información. Así como un pequeño resumen, voy a explicarles qué es un texto informativo, porque se ocupo que tengan eso muy claro, porque el texto informativo es el que van a trabajar ustedes en actividad 3. Ok, un texto informativo, lo primero que tiene que tener es un objetivo. ¿Y por qué un objetivo? Porque tiene que presentar una información real. Como segunda característica, tiene que tener claridad. El lenguaje que se utilice tiene que ser claro y directo. Además de una estructura muy organizada que me dice que tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Un lenguaje formal. Y algo así que suena como muy lógico, pero que no se nos puede olvidar, el texto informativo informa. ¿Ok? No vamos a recrear historia ni vamos a inventar cuentos porque eso no es texto informativo. Ok, en este resumen que ustedes van a hacer, que es un texto informativo, este resumen que ustedes van a elaborar deben dirigirlo a niños o discentes de 4º grado, por lo que debe ser claro ya a este nivel. No podemos utilizar un lenguaje muy elevado que los estudiantes de 4º grado no vayan a comprender. Cuando ustedes van a hacer este resumen, tienen que imaginar que lo están elaborando para sus estudiantes, que ustedes van a ir a dar una clase y que en una de las partes de la clase tienen que brindar un resumen. Ese es el resumen que ustedes van a hacer acá. Pero tienen que tomar en cuenta las características del texto informativo y las 6 propiedades de este tipo de texto. El resumen debe cumplir con una extensión mínima de 200 palabras y máximo 250. Cuide su ortografía y redacción. Tengan mucho cuidado en la redacción y principalmente en la ortografía. Recordemos que siempre los nombres propios van con mayúsculas, y aspectos muy importantes como el uso de la tilde. Ok, vean, este resumen que ustedes van a hacer contempla las características y también las 6 propiedades del texto. Yo voy a hacer como un pequeño resumen, una pequeña explicación de las 6 propiedades del texto según Casani. Tenemos que la primera propiedad que menciona Casani en la lectura es la adecuación, que tiene que ver con el texto que amolda al hablante, ¿ok? Tenemos como segunda propiedad la coherencia, que se refiere a expresar de manera clara y ordenada nuestras ideas. Recuerden que una coma puede marcar la diferencia en un texto. Una coma, una tilde es esencial. Coherencia de ideas es saber también explicarme claramente, que cuando la otra persona está leyendo lo que yo escribí, sea capaz de comprenderlo. Tenemos como tercera propiedad a la cohesión, y la cohesión es la que nos permite conectar, relacionar, entrelazar palabras. Acá utilizamos palabras de enlace. Y acá con la cohesión transmitimos lo mejor posible la información a las personas, al público que nos está escuchando o a las personas que están leyendo nuestro escrito. Luego tenemos como la siguiente propiedad que sería la estilística, que es el recurso encargado que estudia la competencia general de la lectura.
Ok, acá lo que quiere decir esto es la estética de ese texto, que aquí tenga un rico léxico, un vocabulario, que no nos pase lo del caso del niño de Alberto, que no tenía más ideas para expresar. Aquí utilizamos sinónimos, por ejemplo, no podemos repetir 3 o 4 veces una misma palabra dentro de un párrafo. Tenemos como la siguiente propiedad, que es la presentación, que tiene que ver con la forma en que nosotros vamos a presentar este escrito, cómo presentamos ese mensaje. Y la última, que sería gramática, que es evitar los errores ortográficos dentro de un texto. Esto sería la actividad 2. La actividad 3 es el foro de un autor que informa. Esta actividad es la que se hace grupal. ¿Okay? Los grupos son de 3 integrantes. Solo hay un grupo que quedó de 4 por situación de matrícula. En este foro, cada uno tiene un subgrupo asignado. Hay algunos que están en la A, B, C, OK. Tienen que coordinar con sus compañeros. ¿Dónde coordinan? En el foro. No podemos comunicarnos ni por WhatsApp ni por correo porque yo tengo que estar revisando. De hecho, ya revisé algunos. Hay que revisar que ustedes vayan avanzando. Hay algunos grupos que ya avanzaron con el esquema. Hay otros grupos que no han avanzado, lo cual me preocupa un montón porque ya tienen que ir trabajando en esta parte. Si algún compañero no responde a los mensajes dentro del foro o no participa dentro del foro, ustedes van avanzando en la creación de ese texto. Porque si bien el trabajo es colaborativo, lo estamos haciendo en grupo, la nota es individual porque yo luego los voy a calificar a ustedes de manera individual. Ya les voy a explicar esta parte de acá porque si quiero que quede muy clarita. Ok, el objetivo de esta actividad es experimentar la escritura de un texto informativo. El cuatri pasado habíamos hecho un texto narrativo. Este cuatri es un texto informativo. No se confunda en esa parte. Ok, entonces empezamos. En la plataforma encontrará un archivo PDF con el cuadro de la distribución de los grupos de 3 personas para realizar este trabajo. Creo que ya la mayoría se ha podido por lo menos anotar algo en el foro. También el que no lo ha hecho, es momento de que ya lo haga. También encontrará un espacio en el foro asignado a cada grupo en el que construyan el escrito solicitado. Vean, acá viene muy claro, solo debe usar este espacio para sus conversaciones, acuerdos y primeros avances. No debe abrir nuevos espacios de conversación en el foro. Ok, voy a detenerme aquí un poquito. Hay 2 foros. El foro de consultas, que es el foro donde siempre hemos trabajado, como lo hicimos en la unidad 1, y el foro que es exclusivo para este texto informativo. Ok, no deben comunicarse por WhatsApp, pues es en el foro donde se evidencia el proceso de construcción del texto informativo y donde la persona tutora realizará los comentarios para ir retroalimentando la construcción del texto. Como a la fecha ninguno ha iniciado la construcción del texto, yo no he anotado recomendaciones o sugerencias. Cuando ustedes ya lo empiezan a trabajar en la elaboración del texto, yo ya empiezo a anotar sugerencias y recomendaciones. Ok, vean lo que dice aquí. Si alguna persona del grupo no se comunica en los 2 primeros días de la semana en el foro, que incluso hay casos en este curso, inicia el trabajo en el espacio correspondiente, porque si bien es cierto, el trabajo es colaborativo, la nota es individual. Ok, si yo, por ejemplo, estoy en un grupo, voy a inventarme 3 nombres, donde está Pedrito, Rodrigo, y estoy yo, y ninguno de ellos dos pone nada, que yo empiezo a trabajar solita, porque la nota es individual. ¿Y por qué tienen que trabajar en el foro? Porque yo tengo que ver que todos los integrantes del grupo estén participando. Ok, ¿cómo vamos a elaborar esto? Pasos para la elaboración del texto. Punto 1, no pueden empezar a escribir sin hacer un esquema. Entonces, punto 1, elabora un esquema sencillo en el que anote las ideas que desarrollarán el texto. Este se trabaja en el foro, este esquema lo van a hacer en el foro.
A partir de la información obtenida de la actividad 2, elabore un texto informativo en el que se exponga la importancia del cuidado y protección del medio ambiente. Es decir, el título de ese texto informativo es la importancia del cuidado y protección del medio ambiente. No me puedo salir de ahí. 3. Este texto debe ser adecuado a un nivel de cuarto grado y tener una extensión mínima de 250 palabras y máximas 300. Utiliza la información recolectada en la tarea 1, en las 3 fuentes de información que ustedes habían investigado, que eran 3 enlaces que hablaban sobre el cuidado y protección del medio ambiente. Punto 4. Es importante construir un texto que capte la atención de los discentes, que realmente suministre información valiosa sobre el tema solicitado. Ok, entonces vean, aquí yo se los puse. Paso número 1. Elaboramos el esquema entre todas las personas que formamos el equipo. ¿Okay? Entre los 3 vamos aportando. ¿Sobre qué tema? La importancia del cuidado y protección del medio ambiente. Les anoté acá como un pequeño ejemplo de lo que podría ser un esquema. ¿Ok? Entonces, recordemos que el texto informativo tiene introducción, desarrollo, conclusión o cierre. ¿Ok? Podemos decir cierre o conclusión. Entonces, por ejemplo, mi esquema, eso es un pequeño ejemplo, no es que lo tienen que hacer así, ¿verdad? Pero es como para que se guíen. Ok, que en introducción lo que yo voy a tratar es qué es el medio ambiente, es decir, la definición del medio ambiente, la importancia para los seres vivos y los problemas ambientales e impacto humano. Eso es lo único, eso es lo que me va a guiar a mí para luego ir desarrollando ideas. Ok, que en la parte de desarrollo de mi texto informativo voy a trabajar componentes del medio ambiente, como por ejemplo ecosistemas y su importancia, problemáticas ambientales actuales como cambio climático, contaminación, deforestación, escasez de recursos naturales, medidas de conservación o formas de protección y el cierre, que en el cierre lo que vamos a hacer acá es el resumen de todos los puntos tratados. Eso es el esquema. Cuando yo ya tengo, ese es el esquema, ese es un ejemplo, ¿verdad? En 10 minutos, perdón, que en 10 minutos se nos va a cortar la tutoría, pero no hay problema, hacemos igual que la vez pasada, volvemos a ingresar. Ok, una vez que el equipo de trabajo tenga el esquema, ahora sí, damos inicio a la elaboración del texto. Nadie puede empezarme a hacer el texto informativo sin tener el esquema. Ok, entonces, paso 1, esquema. Paso 2, ¿ok? Una vez que tenemos esquema, nos vamos al paso 2. Elaboramos el texto informativo sobre la importancia del cuidado y protección del medio ambiente basándonos en el esquema. ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes aportan? Todos los integrantes del grupo. ¿Ok? Aquí se los puse. Se deben comunicar únicamente por este foro, ya que acá la tutora brindará la retroalimentación. Cuando ya está el texto elaborado, el esquema y el texto, yo les voy haciendo correcciones y ya cuando yo les indique a ustedes que el texto está listo para pasarlo, o sea, que ustedes lo van a corregir, yo les pongo, ok, listo para pasarlo y me lo vuelven a colocar dentro del entorno con el título que dice producción corregida. Algunas veces tienen que corregir 3, 4, 5 veces. Hay otros grupos que tienen más facilidad tal vez de reacción y entonces no lo tienen que corregir tantas veces. Pero sí los textos exceden. La información que ustedes colocan, si tiene que ser una información acorde, yo la voy a estar revisando, incluso hasta por una tilde se devuelven los trabajos. Entonces, recomendación, sugerencia, empiecen ya porque yo tengo que anotarles a ustedes en el foro que está listo ya para que lo puedan subir ya pues en limpio. Y si ustedes van a durar y aplazar el tiempo, no pueden estar el domingo antes de la entrega del trabajo, esperando que yo les ponga listo para pasar en limpio. Ok, tengo una manita levantada, que sería Vanessa. Sí, profe, ¿cómo hago yo para saber en qué grupo estoy? En en el entorno. Hay un cuadrito que dice distribución de los grupos, Vanessa, y ahí aparece su nombre. Y si no, hagamos una cosa, ¿cuál es su apellido? Alvarado Fallas. Ok, yo le escribo, está en el entorno, pero igual yo le puedo escribir a través de Educaú para decirle en cuál grupo está. Ah, ok, ¿Mm? perfecto. Gracias, profe. Qué gusto.
Ok, y paso 4, cada miembro, ok, cuando ya yo digo listo, lo pueden subir, vean aquí viene la parte por lo que yo les digo que aunque el trabajo es colaborativo, la nota es individual. Cada miembro del grupo debe pasar el texto al documento de Word que se viene trabajando en las actividades 1 y 2. Si ustedes quieren, decoran el texto, si quieren, no. Y una vez que tienen eso listo, si suben el trabajo, ok, ¿qué es lo que quiere decir esto? Para que no se me enreden tanto. Ok, que ustedes en el orden del trabajo van a anotar. 1, la portada. Luego la actividad 1, que son las situaciones que tienen que resolver, que era la de Elena y Alberto. Actividad 2, que es el texto informativo. Y en actividad 3, ¿qué es lo que me van a subir? El texto que ustedes elaboraron, únicamente el texto que elaboraron, porque el esquema yo lo reviso en el entorno. Si estamos claritos ahí, porque no quiero que después no me anexen el texto. Estamos claros, todos tienen que adjuntarme el texto dentro del trabajo de Word. ¿Sí? Aquí vienen las mismas indicaciones, pero las voy a volver a repetir para que quede clarito. Una vez elaborado el esquema, escriba el texto. Deben participar las 3 personas aportando ideas para su elaboración. Si solo una persona escribe todo el texto, solo esa persona obtendrá los puntos de esa parte. Recuerde que en el foro la persona tutora puede ver quién elabora cada parte, por ello no debe ser una única persona que escriba todo el texto, sino que debe haber aportes de los 3. Consulte las recomendaciones que la tutora realice a su primer escrito, realice las correcciones y cuando la tutora le indica que está listo para pasarlo en limpio, lo coloca en el foro bajo el título Producción Corregida. Posteriormente, cada miembro del grupo debe pasarlo al documento de Word, que es donde ustedes me va el documento que ustedes, donde ustedes están elaborando toda la tarea. En Word que vienen trabajando las actividades 1 y 2, decorarlos si así lo desea y pasarlo a formato PDF y luego me van a subir el trabajo completo. Ok, tengo una manita levantada que es Katherine. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Me escucha? Bien, ¿usted sí? Me la escucho. Es que, digamos, yo tenía una duda porque en el grupo de nosotros una compañera le propuso que trabajáramos como directamente en un documento de Word. Entonces, todo lo que vamos a hacer tiene que quedar en el foro, ¿verdad? No en el documento. Pero lo que puede hacer es adjuntar el documento al foro, porque así lo Ah, trabajan ok. ahí. Sí, es que yo creo que sí lo habían adjuntado, entonces voy a Ah, fijarme para estar bien sí, segura. está bien. Bueno, gracias, profe. Con mucho gusto. Ok, repetimos. Orden del trabajo, portada, actividad 1, situaciones de casos por resolver, actividad 2, que es un texto informativo, que era el resumen, y actividad 3, colocan el texto. Y ustedes elaboraron en el foro. Autor que informa. Y por último, no olviden que deben de anotar las referencias. ¿Qué son las referencias en este trabajo? Vamos a anotar todas las fuentes consultadas y anotamos también la referencia de las lecturas que se encuentran en el entorno. Ok, escala de calificación. Situación 1. Describe una de las dificultades identificadas para la producción escrita, un punto la descripción y un punto la dificultad, para un valor de 2 puntos. Describe detalladamente la estrategia para abordar las dificultades de producción escrita, un punto por la descripción detallada y un punto por la estrategia correcta. Ok, justifica detalladamente por qué considera que la estrategia 1 aborda de manera adecuada la dificultad encontrada, un punto. Describe detalladamente la estrategia 2 para abordar las dificultades de producción escrita, un punto por la descripción y un punto por la estrategia correcta. Y que justifique detalladamente por qué considera que la estrategia 2 aborda de manera adecuada la dificultad encontrada, un punto. Ok, luego tenemos la situación 2 que vamos a calificar exactamente lo mismo. Dice que describe una de las dificultades identificadas para la producción escrita, un punto por la descripción y un punto por la estrategia correcta, para hablar 2 puntos, que describa de manera detallada la estrategia 1 para abordar las dificultades de la producción escrita, un punto por la descripción detallada y un punto por la estrategia correcta, serían 2 puntos. Que justifique detalladamente por qué considera que la estrategia 1 aborda de manera adecuada la dificultad encontrada, un punto, que describa detalladamente la estrategia 2 para abordar las dificultades de producción escrita, 2 puntos,
que justifique detalladamente por qué considera que la estrategia 2 aborda de manera adecuada la dificultad de encontrar un punto, para un total de 16 puntos. No omitamos ninguna parte de esta porque con solo que omitan, que no hagan una parte de la tarea, prácticamente que pierden o obtienen una nota poco adecuada. Que en la actividad 2, que es un texto informativo, que explica en las 3 características de un texto informativo, 3 puntos, que expliquen en detalle las 6 propiedades del texto informativo según Casani, 6 puntos. El resumen es adecuado y claro para discentes de cuarto grado, 1 punto. Que explique con sus propias palabras y de manera sencilla lo solicitado, 1 punto. Que el resumen cumpla con una extensión de 200 palabras mínimo y máximo 250, 1 punto, para un total de 12 puntos. ¿Ok? Y acá el foro, que tiene una puntuación muy importante, dice que trabaja de forma colaborativa en el foro, 2 puntos. Que elabora un esquema sencillo en el que se anotan las ideas que se desarrollan en el texto, 2 puntos. Que se evidencia el trabajo de construcción del texto en el foro, 2 puntos. Que elabore un texto informativo en el que se expone la importancia del cuidado y protección del medio ambiente y que genere en los discentes un compromiso, que aquí vamos calificándolo así. 1 punto por elaborar el texto con aspectos de un texto informativo, 1 punto para abordar el tema, la importancia del cuidado y protección del medio ambiente, 1 punto, y por generar en los discentes compromiso al respecto, 3 puntos. Que el texto sea adecuado a cuarto grado, 1 punto, y que cumple con la extensión mínima de 250 palabras y máximas 300, 1 punto. Ok, que el texto permita o que suministre información valiosa del tema solicitado, 2 puntos, que realice las correcciones que el tutor le indicó, 1 punto, que coloque el texto corregido en el foro bajo el título producción corregida, 1 punto, por un total de 15 puntos. Y finalmente tenemos las referencias para un valor de 1 punto. Y luego tenemos aspectos que siempre hemos calificado, como redacción, que presente el trabajo con una excelente redacción, como puntuación. Recuerden poner punto al final de cada una de las ideas.